Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero presentarles esta hermosa planta que es una turnera subulata o turnera de ojos pardos. Quiero mostrarles. Esta está empezando a florecer, así que por eso solo tiene una flor. Esta planta tiene su origen en la zona central y sur del continente americano. La planta llega a crecer aproximadamente unos 20 centímetros de altura, pero este tipo rastrero. Entonces lo que va a pasar es de que se puede ir de este lado y hay jardineros que la utilizan para cubrir partes de macetas o lugares donde no hay plantas. Esta planta florece todo el año y si se le dan los cuidados correctos puede durar bastante tiempo. Las flores pueden aparecer, como dije, todo el año, pero es más que todo en las horas, en las temporadas más cálidas, podríamos decir en verano. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con ella porque si el calor es demasiado puede quemar las hojas. Y realmente es una planta que es fácil de cultivar y hay que tener en consideración de que a ella le afectan las heladas. Entonces, con respecto a la luz, necesita mucha luz para crecer y florecer. Realmente se parece a las gazanias, porque cuando no hay luz se tarda mucho en abrir. Necesita luz directa para poder abrirse. Entonces, si la tenemos al sol directo, tenemos que supervisarla porque en horas muy fuertes puede ser que no los tolere y empiecen a quemarse las hojas o aún las flores. Por lo que tendríamos que tener cuidado con eso y al ver y si nos damos cuenta que está siendo afectada, entonces lo que tendríamos que hacer es colocarla en semisombra o bajo luz filtrada. El sustrato pues tiene que ser con mucha materia orgánica y poroso para el buen drenaje, porque si no corremos el riesgo de que se pudran las raíces. Con respecto al riego, pues va a depender en la estación que estemos. Por ejemplo, aquí en donde yo vivo hay una situación complicada porque aquí solo tenemos verano e invierno, pero ahorita con los problemas climáticos es invierno y aún hay mucho calor. Entonces aquí conmigo pues tengo la bendición de que me florece siempre. Entonces el riego en el caso mío tiene que ser frecuente, a excepción de noviembre que se pone a veces frío. Entonces tengo que disminuirlo, pero todo depende de la supervisión. Tenemos que estar supervisando mucho eso. Las plagas pues son cochinillas, hormigas y hongos que caemos al mismo problema si el riego es excesivo. Entonces aquí está la florecita, la flor es muy hermosa. Aquí es donde vienen los capullitos. Son estos de aquí. Aquí viene. Esta trae varios. Ahí está. Entonces estaríamos hablando que posiblemente cada ramita, así como esta, nos dé unas 4 o 5 flores y empieza a crecer. Aquí viene un retoño. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.